Página 16. ¿Cómo funciona el cerebro? Francisco Mora, 2014. Capítulo 1. A modo de introducción. ¿Cómo funciona el cerebro? La ciencia actual, a pesar de lo bien fundado de sus conclusiones, no tiene el derecho de hipotecar el porvenir. Nuestras afirmaciones no sabrían ir más allá de las revelaciones de los métodos contemporáneos. No se puede rechazar a priori la posibilidad de que el bosque inextricable del cerebro, del que nos imaginamos haber determinado las últimas ramas y hojas, no posea algún enigmático sistema de filamentos enlazando el conjunto neuronal como las lianas sujetan los árboles de los bosques tropicales. Santiago Ramón y Cajal. Conferencia del Premio Nobel, 12 de diciembre de 1906. Alguien podría preguntarse cómo un montón de células enmarañadas unas con otras puede dar lugar a un ser vivo que piensa y siente, que llora y ríe y con ello levanta la mirada hacia el infinito universo y se pregunta por el sentido de su existencia. Francisco Mora. Nuestro cerebro es una gran masa gelatinosa de casi 1,5 kilos de peso, de color gris, con quizá la mayor complejidad de organización que hasta ahora hayamos conocido. Y, sin embargo, su función básica conduce a un objetivo aparentemente simple: mantener al individuo vivo y en constante contacto con el medio que le rodea. Esta función básica, sin duda compartida con todos los demás seres vivos, se extiende en el hombre a sentir, soñar y tener conciencia de sí mismo. Tanto sueña el hombre que a veces llega a la paradoja de olvidar incluso aquella función básica de seguir vivo y creer que ha encontrado el infinito del que procedió. Como señalaba Dobzhansky, 1970, con enorme y justificada incredulidad, un hombre consiste en alrededor de 7 por 10 a la 27 de átomos agrupados en alrededor de 10 a la 13 de células. Esta aglomeración de células y átomos tiene ciertas propiedades sobresalientes. Está viva, siente alegría y sufrimiento, discrimina entre belleza y fealdad y distingue entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo ha venido a suceder todo esto? El cerebro humano, véase figura 1, nuestro cerebro, se ha construido a lo largo del proceso evolutivo como resultado de constantes pruebas de azar y reajustes. Y es así que el tiempo, ese obrero paciente y capaz, ha venido hilando un tejido hecho de células tan entramado, enorme y complejo que ha tardado más de 500 millones de años en hacerlo. Tejido que se ha construido no como un proceso sin rectificaciones, sino, antes al contrario, tejiendo y destejiendo a la vez, acorde a los aciertos y errores que las vicisitudes cambiantes del medio ambiente han impuesto sobre ese cerebro. Proceso de cambios que sin duda alguna continúa, tanto a lo largo de las generaciones de seres humanos actuales como en la propia intimidad del cerebro de cada hombre concreto con el cambio y remodelamiento de los contactos de las células cerebrales, las sinapsis, a lo largo de toda la vida. ¿Cómo se ha llegado a ese cerebro humano, a ese casi inimaginable y diabólico invento, a nosotros mismos? En definitiva, es el más profundo de los desconocimientos que poseemos. 1.1. Un bosque gris. El cerebro humano es un inmenso y complejo bosque de células y conexiones entre ellas. Ese enmarañado bosque está compuesto de unos 100.000 millones de neuronas de formas y tamaños diferentes, véase figura 2. Se piensa que solo en la corteza cerebral, que contiene casi la mitad de ese número, es decir, unos 50.000 millones, existen más de 500 tipos de neuronas morfológicamente diferentes distribuidos en 52 áreas, las áreas de Corbinian-Brodmann, véase figura 3. Además, junto a esos 100.000 millones de neuronas hay otro tipo de células nerviosas que son la glía. Se estima que hay unas 10 células gliales por cada neurona. Todo ello, junto con los vasos sanguíneos y algunas cubiertas protectoras, compone el entramado celular básico del cerebro. Pero lo que distingue a las células del cerebro frente a cualesquiera otras del resto del cuerpo es su florida arquitectura. De hecho, se asemejan a un árbol con su tronco y sus raíces, axón,
y un frondoso ramaje y hojas que la adornan y que las hacen únicas, las dendritas. El cerebro, sin embargo, no es un ovillo o una red continua entre células y sus ramificaciones como preconizaba el gran histólogo italiano Camillo Golgi. Por el contrario, cada neurona, como demostró por primera vez Ramón y Cajal, conserva una perfecta individualidad, son individualidades morfológicas como él mismo señalaba. Cada una de estas neuronas se comunica con otras tantas, miles, a través de los contactos que establecen sus prolongaciones. ¿De qué modo, si no, sería posible encontrar funciones tan diversas en el cerebro como vigilia y sueño, hambre y saciedad, alegría y tristeza, si todo fuera un retículo? Añadía Cajal, estas disposiciones morfológicas atestiguan que los elementos nerviosos poseen relaciones recíprocas de contigüidad y no de continuidad y que estas relaciones de contacto más o menos íntimo se establecen siempre, no entre las arborizaciones nerviosas solas, sino entre estas ramificaciones, de una parte, y el cuerpo y las prolongaciones protoplasmáticas, de otra parte. Estos contactos se conocen hoy con el nombre de sinapsis, contacto en griego, dado por el gran neurofisiólogo británico, también premio Nobel, Charles Errington. Se calcula que puede haber unas 10 a la 15 sinapsis en todo el cerebro. De hecho, una sola neurona de la corteza cerebral, las grandes células piramidales, puede tener entre 30.000 y 40.000 puntos de contacto o, dando otro ejemplo, el número de sinapsis de una neurona del cerebelo puede llegar a alcanzar las 90.000. Es, en esta concepción de la individualidad de las neuronas, donde cobran todo su sentido las ideas actuales acerca del funcionamiento del cerebro. Efectivamente, las neuronas, tras recibir información de otras neuronas a través de sus ramificaciones, crean un mensaje que es transcrito, a su vez, a otras neuronas de una cadena o circuito. Decía Cajal, puesto que la naturaleza, a fin de asegurar y amplificar los contactos, ha creado sistemas complicados de ramificaciones pericelulares, sistemas que llegarían a ser incomprensibles en la hipótesis de la continuidad, es preciso admitir que las corrientes nerviosas se transmiten de un elemento a otro en virtud de una especie de inducción o influencia a distancia. Es así que el movimiento nervioso es en estas prolongaciones celulípeto o axípeto, va hacia el cuerpo celular y de este al tronco o axón de la neurona, en tanto que es celulífugo en los axones, sale por el tronco de la célula o axón. Esta fórmula se llama de la polarización dinámica de las neuronas. Página 21.